¿Qué tal? Un saludo, qué gusto verles de nuevo por acá. Mi nombre es Elías González, este es el blog Amanecer y estamos trabajando la figura, la obra de San Silvano del Monte Athos. Vamos a continuar en esta ocasión con una temática fundamental, diría yo, totalmente central en este curso que estamos impartiendo en torno a San Silvano, que es el tema de la oración y más particularmente de la oración pura. Si estamos hablando ya del misticismo de la Iglesia Ortodoxa, hablamos ya en sesiones anteriores y por acá les voy a dejar para que ustedes puedan acceder a todos los videos que ya hicimos en torno a San Silvano. Ya hablamos del esicasmo y un poco de toda esta tradición, entonces no vamos a repetirlo, más bien vamos a ir directamente a lo que aparece en la primera parte del libro que mencionábamos que está escrito por el archimandrita Sofrone, discípulo de San Silvano. Esto, como decía hace unos momentos, es un aspecto fundamental de la enseñanza. La oración va a ser básicamente la base, ¿no? de toda la propuesta. Haciendo eco de las palabras de Santa Teresa de Jesús, la oración es la puerta por la cual uno accede al castillo interior y entonces, digamos, es obvio, ¿no? Mencionar que la oración en todo el ascetismo, en toda la propuesta de la mística o de la espiritualidad de San Silvano, pues va a ser, pues, un pilar, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar a continuación tiene que ver con las enseñanzas, con algunos aspectos y es como toda una ciencia de la oración. Realmente nos va a ir ayudando a comprender mejor cuál es la propuesta y cómo opera el alma en esto de la oración. Vamos a dar algunos comentarios, algunas cuestiones también al margen. Más allá me refiero a la mera explicación del texto, pero nos vamos a basar sobre todo en esta enseñanza tal y como la expone Sofrone. Muy bien, iniciamos con esta frase que ya viene a resaltar lo que decíamos, la oración es la creación suprema, ¿no? Y eso pues es como para meditarlo, ¿no? Es realmente para darle vueltas, para orarlo, ¿no? Cabe la redundancia, porque nos está diciendo ahí pues básicamente todo, ¿no? Que era esto que estábamos expresando. La oración es fundamental, es quizás lo más importante dentro de toda esta propuesta espiritual. Lo otro, pues, no es sino fruto de la oración. El encuentro, la unión, el amor a los enemigos, el desarrollo de de la humildad, todo viene gracias a todo el proceso que se detona a través de la oración. Ahora, nos propone entender un movimiento normal, ¿no? Lo que normalmente sucede, ¿no? Aquí estamos, siempre que hablamos, por ejemplo, de las siete moradas de Santa Teresa, la Santa Escala de Juan Clímaco, las cuatro semanas de San Ignacio de Loyola, las cuatro estaciones del alma de Concepción Cabrera, etcétera, etcétera. O sea, todas estas divisiones de la etapa de un proceso espiritual o místico, hablando ahorita con puros ejemplos cristianos, pero lo mismo sucede, por ejemplo, con los cuadros del boyero en el budismo zen, etcétera, etcétera, pues son, digamos, aproximaciones, porque al final del día todo esto es inefable, todo esto es incontrolable y tienen sus riesgos, ¿no? Como de decir, ah, pues en qué momento del camino espiritual estoy. Son ayudas, son maneras de interpretarlo, maneras de expresarlo, que no es que sea un mapa, y aquí volvemos a la máxima de la geografía crítica, el mapa no es el territorio. Estos son mapas que nos tienen que ayudar a transitar por la vida espiritual, pero no son el territorio profundo del alma, ¿no? Del espíritu. Eso, pues no hay manera de expresarlo. Pero sí nos atrevemos a seguir a Sofroni y a San Silvano con esta noción, ¿no? Del movimiento normal. Primero se da un movimiento del intelecto hacia el exterior y aquí abro paréntesis para recordar, como ya lo veíamos en sesiones pasadas, que intelecto para la mística oriental no se refiere a la noción moderna del intelecto que es normalmente conocido como razón, como sí, como la razón, ¿no? Aquí el intelecto es una facultad y es la facultad, digamos, que tiene que ver con la voluntad, con la libertad y con la unión con Dios, ¿no? Entonces, es esta potencia del ser humano
que se abre a lo exterior, pero posteriormente retorna a sí misma y en esa interioridad asciende hacia lo divino, ¿no? Entonces es este movimiento en donde el alma sale de sí, el espíritu sale de sí hacia lo exterior o se deja de alguna manera impactar por el exterior, pero después viene un proceso de retorno a sí misma, ya con una madurez espiritual mayor, y justo cuando ya realmente va hacia lo profundo de sí, es que el espíritu comienza su ascenso hacia la divinidad. Y entonces Sofronia aquí nos habla de tres tipos de oración, ¿no? Ahorita las voy a subrayar y después las vemos un poquito más a profundidad. La primera es la oración que se identifica con la imaginación, segunda, la que se identifica con la meditación y la tercera, la que sería propiamente contemplativa, ¿no? La oración de contemplación. Entonces, repito, imaginación, meditación, contemplación. Vamos un poquito deteniéndonos en cada una, ¿no? El primer modo, repito, imaginación, es la que corresponde a los principiantes. Aquí, digamos, el lector puede sorprenderse y es muy propio de este tipo de escuelas de espiritualidad que va a ver, en este caso, lo que entiende por primero y segundo modo de oración como modos totalmente imperfectos y pareciera que ni siquiera subraya algún nivel como algo positivo de ello, ¿no? Porque quieren irse directamente a lo que consideran la auténtica relación, la que no tiene mayores, la que no tiene desvíos, que es la oración pura, ¿no? El tercer modo, la contemplativa. Y entonces, claro, ¿no? Quienes estamos de alguna manera también familiarizados con otros tipos de oración que provienen, por ejemplo, de la devotio moderna, en las cuales podríamos también relacionar la oración o la contemplación ignaciana de los ejercicios, temas de visualizaciones, etcétera, pues puede quedarnos un sinsabor. Aquí hay que entender que, claro, la Iglesia Ortodoxa Oriental está muy marcada pues, por los padres de la Iglesia, quienes a su vez son en general platónicos, ¿no? Y por lo tanto, o neoplatónicos. Entonces, por lo tanto, está totalmente una filosofía detrás allí pues permeando y determinando muchas de las concepciones, en donde obviamente la contemplación sin imagen y sin forma va a ser la contemplación o la oración máxima, ¿no? Hoy en día podríamos ahí como tratar de, bueno, matizar un poquito, tenemos otras nociones antropológicas que ya no se reducen al neoplatonismo, pero no por eso, digamos, hay que desechar la valía, ¿no? Que nos están heredando estos místicos y rescatar lo importante, ¿no? Entonces, para ellos, este primer modo de orar, este primer paso, primer escalón, si así quieren llamarlo, el que se basa en la imaginación, que tiene que ver, pues eso, a través de la producción de imágenes. Empezar a orar, no solamente imágenes provenientes del Evangelio, sino provenientes en general de la vida, es propio de los principiantes. Y en ese sentido, que no lo va a decir Sofroni, pero yo sí me atrevo a decirlo y creo que de alguna manera estarían de acuerdo, que pues es que esto es fundamental y es un primer paso y hay que agradecer tenerlo, ¿no? Porque habrá muchas personas que ni a esto se atreven o ni a esto, digamos, se les ha educado o se les ha propuesto en sociedades en donde simplemente la oración ni siquiera está presente en el lenguaje, ni en la escuela, ni en ningún lado, ni siquiera en la familia, ¿no? Entonces, ya quisiéramos dar saltos de alegría, pues que por lo menos tuviéramos este primer grado de oración en el cual lo divino aparece bajo distintos aspectos imaginarios y se plasman en la vida de la persona. Se vive como en una imaginación poética, pero se corre el riesgo de mantenerse constantemente en el mundo ilusorio, en una suerte de ensoñación, en donde, dice Sofroni, la oración es estéril y además se corre un alto riesgos espirituales, ¿no? Que vamos más adelante a ver cuáles serían, ¿no? Pero ahorita por lo pronto es esto, ¿no? Es un primer paso buenísimo en ese sentido, en donde la imaginación está trabajando constantemente y de ahí se nutre la oración, percibiendo el mundo a través también de estas imágenes, interpretaciones y podemos sacar enseñanzas espirituales de nuestra relación con el mundo, las personas, etcétera. Pero el problema es que no necesariamente nos salimos de la ilusión y acuérdense que aquí ilusión en este contexto propio de estos místicos se refiere sobre todo a los engaños o a este mundo de ensoñación que no es capaz de contemplar y de apreciar, de recibir
de captar la realidad tal cual es, sino a través más bien de nuestros filtros imaginativos, ¿no? Y eso pues hace que en ocasiones la oración pueda ser estéril e incluso provocando riesgos espirituales. El segundo modo, que es el propio de la meditación, si se acuerdan, y aquí recordemos que tendríamos que hacer un paréntesis importante para quien no ha escuchado en otros videos aquí en el blog Amanecer esta aclaración. En el mundo cristiano en general, sobre todo en el mundo cristiano, digamos, antes del siglo XX, el término meditación pues viene del latín meditatio, que es su significado original, y refiere a una parte de la Lectio Divina, por ejemplo, que tiene que ver con rumiar, ¿no? Con estar dándole vueltas, con reflexionar. Y entonces no significa meditatio, no es meditación, meditation, como nos ha venido por el mundo anglosajón, fascinado por técnicas orientales, en donde tradujeron esas técnicas que tienen su propio nombre en sus tradiciones, por ejemplo, Zazen en el budismo Zen, Vipassana, etcétera, etcétera, ¿no? Y la traducen como meditación, ¿no? Pero en realidad eso es una traducción errónea que pues lamentablemente ya se expandió y ya es imposible corregirlo y ya pues más bien es matizarlo, aclarando qué estamos entendiendo por meditación, ¿no? Entonces, en este segundo modo, olvídense de la concepción meditación como lo entienden pues en otras escuelas. Aquí meditación se refiere a lo que en el cristianismo se ha referido por siglos, que es el reflectir, diría San Ignacio, o el reflexionar, ¿no? Eh, Hoy por hoy sí se habla de meditación cristiana y se refieren al tercer modo, que es la oración contemplativa, ¿no? Entonces, hoy en escuelas como la de Pablo de Ors, la de Franz Jalix, etcétera, se refieren a meditación o oración contemplativa, ¿no? Y en algunos campos, por ejemplo, toda la escuela de Thomas Kempin y ellos, ¿no? Lawrence Friedman, en realidad hablan de meditación cristiana, pero el término más correcto sería oración contemplativa, ¿no? Que sería el tercer modo. Aquí, por meditación, repito, es más la reflexión. Y entonces, claro, todavía mantiene, digamos, el pensamiento en el mundo y bastante expuesto el intelecto a influencias exteriores, ¿no? Porque está pues sí. De hecho, la palabra reflexionar, que viene de reflectir, pues tiene que ver con reflejar, ¿no? Entonces está constantemente permeado por influencias exteriores, ¿no? Y justamente lo que se busca es ya, digamos, trascender eso. Entonces todavía hay ese riesgo, pero dice Sofroni, claramente es un paso más allá de la mera imaginación, oración imaginativa. No lucha adecuadamente contra las pasiones. Ahorita vamos a ver qué significa eso de la lucha con las pasiones. Eh, a veces recibe un estado espiritual favorable, pero no tiene la fuerza para mantenerse en él, justamente porque no está, digamos, suficientemente capacitado para el combate espiritual, que es de los grandes temas de este video, así lo titulamos, ¿no? Combate espiritual en la oración. Entonces, digamos, mediante la oración meditativa, uno puede, y de hecho, pues creo que la mayoría ha experimentado o hemos experimentado, a través de la reflexión de un texto teológico o incluso de la Sagrada Escritura, pues que de pronto el pecho se inflama de amor, se comprenden cosas, se experimentan consolaciones espirituales, pero digamos, si no hay esta madurez, estas básicamente se diluyen porque inmediatamente el intelecto pasa a otra cosa. Em, y uno de los riesgos de este segundo escalón de la oración, pues es que la persona se contenta con algunos conocimientos espirituales, pero constantemente, digamos, está expuesta a las influencias externas y se deja seducir por la mera teología especulativa, que aquí no lo voy a desarrollar tanto, como ustedes saben, lo hemos dicho en otros videos. Aquí no tratamos de agotar el libro, sería pues básicamente imposible.
y hay constantemente una distinción clara entre la teología mística y la teología especulativa, o entre la vida de la asceta y la vida del teólogo académico, ¿no? Sofroni pues abraza, y también Silvano, que Dios le habla a cada quien por distintos caminos, pero todavía caen, digamos, como en el privilegio de el asceta, el monje, ¿no? Como un ser, digamos, espiritualmente pues más capaz, superior en ese sentido al resto de los cristianos. Eso pues podemos debatirlo. Pero en esta tradición es así, ¿no? El monje es el que se dedica al 100% y que de alguna manera tiene la posibilidad más clara para llegar a esta oración pura por su estilo de vida, etcétera. De hecho, muchísimo de lo que aquí vamos a compartir aplica sobre todo a una vida monacal, ¿no? Que no es necesariamente aplicable a la vida, pues, de la mayoría de las personas del siglo XXI, ¿no? Y entonces iremos haciendo también algunas anotaciones en ese sentido. Pero claro que también aquí la advertencia es bastante válida y bastante cierta, ¿no? Como la mera oración meditativa puede dejar al alma satisfecha, entre comillas, con conocimientos de teología especulativa, y eso también corre el riesgo de desarrollar vanidad y orgullo, ¿no? En los procesos, que cuántas personas no conocemos que se meten muchísimo sobre todo al desarrollo, como dice el último punto, ¿no? De una conciencia más bien filosófica y abstracta de las verdades divinas, que no necesariamente las viven, pero saben mucho de teología, y eso hace pues que no cultiven humildad, sino justamente lo contrario, el orgullo y la vanidad. Este conocimiento es menos ingenuo y menos opaco que el conocimiento fruto de la oración imaginativa, pero todavía, digamos, se queda corta. Es necesario, si realmente queremos llegar a una comunión con Dios, adentrarnos al tercer modo de orar, que es en el cual nos vamos a dedicar el resto de este video, en el cual el intelecto permanece en el corazón. Esto va a ser fundamental, intelecto, corazón, y aquí no puedo sino pensar pues en mi propia tradición, en la que yo también practico, que es el Zen, en donde la noción de Shin se traduce como mente-corazón, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Mente-corazón, así se ha traducido, porque no solamente es corazón y no solamente es mente, en esta división, pues, antropológica que Occidente ha heredado, pero en el mundo Zen se habla de Shin, ¿no? Que justamente a donde queremos entrar es a Shin, a la mente-corazón. Y aquí justamente lo que dice la mística del cristianismo oriental es que la oración pura se da cuando el intelecto se funde, se integra con el corazón. Entonces, para mí ahí hay un paralelismo muy bello, ¿no? Entre estas dos tradiciones. Cuando el intelecto permanece en el corazón, significa que la persona permanece delante de Dios más allá de toda imagen y pensamiento, ¿no? Si en los dos modos de orar anteriores, más bien la persona estaba atrapada de alguna manera por imagen y pensamiento, en esta se libera de toda imagen y pensamiento y contempla a Dios tal cual es. En realidad, y esto es una nota muy bella que hace Sofroni y que hace Silvano, tiene que ver con una aclaración que vamos a profundizar más adelante, en donde mientras pareciera a lo largo de la exposición de esta doctrina, de esta invitación a la oración pura, pareciera que pues más bien son unos pocos o ascetas super experimentados que tienen que ver con unos esfuerzos ascéticos, y por lo tanto eso rompería la gracia y convertiría la oración en una conquista ascética, o una suerte de don exclusiva para ciertos personajes sobresalientes de la historia cristiana, ¿no? Pero nos dice Sofroni y Silvano que no es así, que en realidad todo creyente que haya realmente orado con atención conoce este estado, el estado de la oración pura. Otra cosa es que no, justamente como no tiene la experiencia del combate espiritual, que lo vamos a ver a continuación, entonces le es difícil mantener esa gracia de la oración pura, pero que la haya conocido. En realidad dice todo creyente auténtico que realmente haya tenido un momento profundo de oración, conoce la oración pura. No la logra mantener, pero la conoce, ¿no? Siempre y cuando su camino sea la compunción. Y aquí esto es un concepto muy importante, se va incluso a tener pues, en el glosario del libro una explicación, que compunción nace del arrepentimiento, pero justamente es cuando del arrepentimiento
brotan las lágrimas y como señal de esta fusión entre el intelecto y el corazón. Las lágrimas van a ser un don apreciadísimo por los místicos orientales, también los occidentales, o sea, ahora estoy hablando del mundo cristiano, el cristianismo oriental, pero el propio San Silvano en algún momento va a decir, y creo que incluso ya lo vimos, que también puede haber ausencia de lágrimas y eso tampoco es señal que la oración sea menos pura, ¿no? Pero en este caso, mientras haya compunción, es decir, donde haya un arrepentimiento hondo, real, que haya caído a fondo, justamente este deseo de liberación para ya no digamos, estar distraídos, infieles a el amor que hemos experimentado y nos duela traicionar este amor tan gratuito, tan bello y tan profundo que hemos experimentado de Dios. Entonces nos duele traicionar este amor. Nace la compunción y es allí donde se da esta oración pura, esta fusión entre el intelecto y el corazón. Y yo diría pues, que lo podemos llamar como una integración de toda la persona. Bien, aquí después nos regala Sofroni, de la mano, o digamos comentando la enseñanza de San Silvano, una exposición magistral, diría yo, de lo que sería el pecado. Y me voy a detener en esto y esto es fundamental. El pecado, que ya veíamos, y esto es muy importante recuperarlo, no es ni un término jurídico ni un término moral. Es un término espiritual, místico, y en ese sentido vamos a ver por qué. El pecado se actualiza a través de un proceso interior que tiene diversos estadios. ¿Cuál es el primero estadio? Primero, lo primero que sucede, y esto es como base antropológica, o sea, están diciendo cómo funcionamos en nuestro nivel espiritual. Por eso cuando de pronto se dice, ay, el cristianismo es pura doctrina y en realidad otras tradiciones son ciencias espirituales, porque entonces ya nos hablan de los bardos budistas y nos hablan de no sé qué. Y como saben, este canal es profundamente religioso y yo soy de alguna manera también, como les decía, practico Zen y desde los 19 años tomé votos budistas. O sea, no estoy haciendo una apología meramente ciega del cristianismo, pero lo que sí voy a defender siempre o tratar de denunciar es estas simplificaciones absurdas que se hacen de la mística cristiana pensando que es meramente creer y ya. Y que es puro dogma, frente a otras que en realidad son ciencias espirituales, como alguna vez escuché a una persona más bien occidental, seguidora de tradiciones orientales, pero muy analfabeta del cristianismo, diciendo, es que los Vedas son como la gran enciclopedia de la cual el Corán y la Biblia y la Torah son como capitulitos, ¿no? Y es como, no, güey, no, es muchísimo más profundo y complejo de estas tradiciones, la tradición cristiana, judía, islámica, de lo que tú concibes con pues, las vendas que te has puesto, admirando tradiciones increíblemente ricas y profundas, equitativamente a las tradiciones, en este caso, por ejemplo, la cristiana, ¿no? Y ahorita van a verlo, ¿no? Van a ver cómo Sofroni, como Silvano, hacen ciencia espiritual en el sentido de cómo el asceta experimenta y logra dar una suerte como de anatomía del alma, cómo funciona el espíritu, cómo se va moviendo la vida espiritual y en este caso, por ejemplo, en el pecado. Primero, surge un influjo espiritual proveniente de un contacto con el exterior. Y como les decía, esto es antropológico. Es esta nota de que el ser humano vive a través también de su cuerpo y de toda su concepción fisiológica, de su desarrollo cerebral, etcétera, en una suerte como de bisagra entre el adentro y el afuera, el interior y el exterior, entre el mundo exterior y el mundo interior, ¿no? Entre un mundo profundamente íntimo y al mismo tiempo un mundo pues más o menos objetivo, material, intersubjetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, la dimensión experiencial del ser humano lo que provoca es que el contacto con el mundo, con las cosas, con las otras personas, detona y provoca movimientos espirituales. Y esto también lo va a decir San Ignacio, ¿no? Es las mociones, son las cosas que nos produce la vida, nos produce cosas adentro. Entonces, ver una película,
ir manejando, comer un platillo, tener relaciones sexuales, platicar con un amigo, orar, leer un texto, todo lo que vemos, tocamos, sentimos, todo con las puertas del cuerpo y de los sentidos, provoca movimientos interiores. Y entonces son influjos espirituales provenientes de un contacto con el mundo exterior, pero algo pasa adentro. Y entonces, esto que pasa, nosotros no lo controlamos, por eso digo es antropológico, somos eso. Así estamos constituidos fisiológicamente, humanamente. Es como decir, el Pedro ladra, el águila vuela, el pez nada. Nosotros así experimentamos el mundo. Y entonces, al inicio, esto es indistinto e informe y poco a poco va tomando forma este influjo espiritual e imagen en el campo visual interno. Como el hecho de que suceda esto no depende de nuestra voluntad, sino que es algo que, repito, es fisiológico, así estamos constituidos los seres humanos, no se considera pecado, es decir, no distrae de Dios, no nos rompe la comunión con Dios, porque esto es simplemente lo que acontece por ser seres humanos. Vuelvo a ejemplos, ¿no? Estoy viendo una película y de pronto hay una escena que me asusta. Eso así sucede, ¿no? Es una impresión, es una reacción fisiológica, evolutiva, animal. Así somos, ¿no? Eh, y las imágenes que provocan, o sea, me asusta, me provoca una imagen interna, me produce miedo o me produce placer, o sea, cualquier cosa, ¿no? Y entonces estas imágenes que se van formando adentro del ser humano son de naturaleza mixta. A todas estas imágenes el asceta les llama pensamientos, ¿no? Entonces no es solo imágenes como, imagínate que estás en una bicicleta andando por no, es todo lo que va a entrar al flujo consciente de la mente, del espíritu, que aquí no estamos tampoco con bisturí ahorita distinguiendo, ¿no? Mente, espíritu y no sé qué. Pero todo lo que entra al mundo interior de la persona, los ascetas le llaman pensamiento en esta tradición. Entonces, el hecho de que la vida, nuestro quehacer cotidiano, provoque en nosotros el surgimiento de pensamientos internos, eso no es pecado, eso es lo natural, cómo funciona el ser humano. Y repito, pecado no como una falta ni moral ni jurídica, sino como un desvío espiritual. Entonces, hasta este punto no hay ningún desvío, es lo normal. Viene el segundo paso, en donde ya, digamos, la cosa se comienza a complicar. Si la persona tiene trabajo ascético, es decir, si la persona realmente ha conocido por experiencia cómo funciona su mundo interior, tiene una guía, tiene vida de oración, etcétera, el pensamiento pasa sin dejar mayor efecto, es decir, no lo atrapa, no se engancha, ni tampoco le causa repudio. Aquí, en algún otro momento, Sofronio iba a hablar ni rechaza ni acepta. Y esto es muy interesante, por ejemplo, haciendo ya el diálogo con la tradición budista, por ejemplo, que a veces a mí me ayuda, ¿no? Como hacer estas equiparaciones, estos diálogos interreligiosos, que es no genera ni apego ni aversión, ¿no? O sea, el intelecto, el interior de la persona con un pensamiento, cuando tiene un trabajo ascético, el pensamiento llega y no le genera ni apego ni aversión. Vuelvo al ejemplo, veo una película, hay algo que me produce miedo, pero no rechazo el miedo ni tampoco me apego al miedo, ¿no? Sino que me produce miedo y ok, y después se va, como pasa, y entonces no produce mayor efecto. Si por el contrario la persona le da entrada al pensamiento, es decir, no, como no tiene esta sensibilidad y esta experiencia para ubicar cuando entra y cuando ya le comienza a generar apego o aversión, rechazo o aceptación, entonces este pensamiento puede irse incrustando y poco a poco se va apoderando del mundo psíquico, del mundo interior de la persona. Y si esta persona tiene cierta predisposición o debilidad por cierto vicio o pasión, entonces esta imagen pensamiento le va a causar deleite. Y es en el deleite en donde reside la tentación. Y aquí yo sumaría, o sea, sí deleite, pero también su contrario. También la aversión que decíamos, ¿no? Entonces volvemos al ejemplo, ¿no? Si la escena de la película me produjo miedo y yo tengo una predisposición al temor, o tengo experiencias negativas con cosas parecidas, empiezo a generar, o sea,
una suerte, a veces hasta de masoquismo, viendo la película otra vez, pensando constantemente en eso, o quererlo rechazar, y por tanto rechazo que tengo, pues se convierte en una represión y por tanto en una constante presencia de eso, ¿no? Y ahí es donde surge la tentación. O sea, ¿tentación de qué? Pues de hacer algo al respecto y dejarme llevar por eso, es decir, que esto se apodere de mi voluntad y de mi libertad. Lo leemos a continuación. Ahorita lo importante es subrayar que en este punto todavía no se genera culpa, es decir, todavía no es pecado porque todavía es la mera aparición de la tentación o de la sugestión. Es meramente una sugerencia que te hace el pensamiento. En términos ignacianos es un movimiento del mal espíritu, pero todavía es la mera invitación, es la mera tentación, la mera sugestión. Todavía la voluntad no ha actuado. Y ojo, ese es el tercer momento, que es el momento decisivo. Aquí se juega todo. Aquí empieza la responsabilidad de parte de la persona. Hasta ahorita, digamos, es el proceso, repetimos, totalmente natural, totalmente propio de las personas. La única diferencia es que si ya lleva un camino espiritual andado, entonces más fácilmente deja que los pensamientos vayan y vienen y no se apega, ni se aferra, ni rechaza ninguno de ellos. No tienen estos efectos o afectan tanto su interior. Y la otra parte sería si la persona pues no tiene esta experiencia, pues se puede dejar tentar o seducir por estos pensamientos. Pero el hecho de dejarse tentar o seducir todavía no es un pecado, es decir, todavía no rompe la comunión con Dios. Donde se juega todo, y esto es fundamental, no lo va a decir en estos términos Sofronis y Silvano, pero así lo podemos explicar. A mí me gusta explicar esta noción que aparece también en la tradición de la mística occidental, es que donde se juega todo es a nivel de voluntad. Si estamos hablando que la mística cristiana es la mística del amor, y el amor, por definición, tiene que ser libre, lo que se juega justamente es la libertad y la voluntad. Por eso, en el cristianismo, la unión con Dios se da a través del amor, de la fe, de la confianza, y no meramente como de la razón o de un despertar más intelectivo en este otro sentido, sino en la unión de voluntades, ¿no? Esa es un poco la manera en que se expresa. Y entonces vamos a caricaturizarlo en estos términos. Lo que se están peleando, el bien en disputa entre el buen espíritu y el mal espíritu, es tu voluntad. Cuando tú cedes tu voluntad, pierdes, ¿no? Y se apodera de ti el enemigo. Ahorita vamos a ir un poco más hacia allá. Pero lo que está en juego es la voluntad. Lo que el buen espíritu y el mal espíritu de alguna manera están tratando de ganar es tu voluntad, que tú digas sí. Entonces, sí al proyecto de Jesús, sí a la vida plena que promete el camino de la humildad y relación con Dios, o sí a las otras falsas promesas aparentemente buenas, pero que en realidad son tramposas del mal espíritu. Entonces, volvemos al asunto. El pensamiento, esto que, que llegó a través de una experiencia, de un contacto con el exterior, que produjo un pensamiento, propone un deleite a la persona mediante una representación pasional y eso atrae la atención del intelecto. Volvemos a un ejemplo chusco. Veo mi platillo favorito, produce un movimiento interno, una imagen, un pensamiento y un deleite, un deseo, un deseo en este caso, pues de comerlo. Y fíjense lo que nos dice a continuación Sofroni. Si el intelecto, mediante un acto interior de la voluntad, no se aparta del deleite, propuesto, sino que permite, al contrario, que la atención se fije en él, la propensión a deleitarse crece y se va convirtiendo en un entretenimiento agradable, el trato inclina al consentimiento. Entonces, lo que se juega aquí es el asunto del consentimiento. Si tú consientes a este pensamiento, darle tu voluntad, es decir, darle todo tu poder, darle toda tu energía, toda tu atención, diría Simone Weil que la atención es el músculo espiritual, la facultad del espíritu, si tú te dejas llevar por allá, ya te atrapó, ya te cautivó. Y entonces ya te distrajo de Dios. Y esto, por eso la oración contemplativa es como
el gran, ¿cómo decirlo? Como la gran escuela, ¿no? Quienes la han practicado, ahorita vamos a ver enseguida un poco al respecto, no me dejarán mentir, tiene mucho que ver con eso. Deja que los pensamientos, ideas, sentimientos, emociones, todo lo que venga, déjalos pasar. Ni te aferres ni los rechaces. Simplemente déjalos pasar y vuelve a tu respiración, vuelve a tu palabra, vuelve al nombre de Jesús, en este caso lo diremos a continuación. Y entonces, porque es ir más adentro, ir a Dios, ir a Dios hasta llegar a contemplarle solo a Él. Pero si dejamos durante la oración contemplativa que cualquier surgimiento, viene una idea, viene un recuerdo, viene un deseo, me jale la atención, ya me fui y ya no estoy solo en Dios, ¿no? Y entonces eso ahora aplícalo a toda tu vida. Entonces vamos por la vida moviéndonos por un montón de seducciones y de jaloneos que nos produce el pensamiento o los pensamientos que se van apoderando de nosotros y entre más vamos consintiendo de estos jaloneos en donde vamos dedicándole nuestra atención y nuestra libertad, nuestra voluntad se va alejando del amor divino. Vamos amando un montón de cosas, planes, proyectos, cosas, personas, menos a Dios, ¿no? Entonces se trata justamente de irnos simplificando para ir más directamente a Dios. Entonces, una vez que el intelecto libre y voluntariamente acepta el deleite propuesto, surge la complicidad y el deleite se desarrolla apoderándose de la voluntad y el intelecto. A esto se llama cautividad, ¿no? Somos cautivos, cautivas ya de este pensamiento y de ahí surge la realización de la pasión propuesta. Les vuelvo a mi ejemplo, pues ya una vez que ya me cautiva este deseo, este pensamiento de mi plato favorito y ya voy y me lo como, ya ejecuté ese deseo. No es nada malo, ¿no? O sea, digamos, el hecho de ejecutar el comer tu plato favorito, ¿no? Pero claro que se puede convertir en gula y aquí claro que puse un ejemplo pues chusco, ¿no? Pero ahora extrapólenlo a ejemplos más graves agredir a alguien que te hizo daño, vengarte, utilizar a la otra persona meramente por gozo sexual. Vienen todos estos pensamientos y el hecho de que aparezcan en sí mismos no es un pecado en sí. Pero si ya nos dejamos, si este pensamiento se incrusta y le damos nuestra atención y nuestra energía, entonces ahí sí ya nos cautiva y ya pecamos, en el sentido de que ya delegamos, ya soltamos, ya accedimos nuestra libertad a este pensamiento y ya perdimos el centro, ya perdimos nuestra relación con lo más importante. Ya no estamos en el reino de Dios, sino en el reino de la venganza, mi gusto, mi pasión X, mi pasión Y. Y entonces cuando esta cautividad por una cosa, por cualquier asunto, ya proviene meramente, o sea, por ejemplo, puede provenir por una falta de experiencia, ¿no? Por ser inexpertos y a veces caemos, pero aprendemos y ya no nos dejamos llevar. Pero si eso se va repitiendo, se va convirtiendo en un hábito. Y si el hábito se mantiene, puede apoderarse de la persona y ya se pone a su servicio. Y eso ya es lo más peligroso. O sea, una cosa es, pues una vez te dejaste y le levantaste la voz a alguien y lo trataste mal. Ok. Aprendiste y ya puedes ver cómo opera ese dinamismo en ti para después cada vez irlo soltando más y que ya no te afecte y que ya no se apodere de ti. Pero si ya se vuelve un hábito tan fuerte, ya no es ni siquiera que puedes hacer eso, sino que tú ya estás al servicio de tu ira. O sea, ya la ira ya no es pues una reacción natural que puede suceder y que más o menos controlas y demás, sino que eres tú al servicio de la ira, o tú al servicio de la lujuria, o tú al servicio de la venganza, ¿no? Y entonces ahí ya es otra cosa, ¿no? Ahí ya es otra cosa. Por eso la importancia del combate espiritual. Esto va a ser fundamental. Entonces, el combate, es decir, la liberación, la lucha constante en contra de los pensamientos, se inicia desde el momento de la sugestión, es decir, desde el momento número 2. No hay manera, repito, de que podamos impedir que surjan reacciones
ante las cuestiones que va, ¿no? Yo veo una persona atractiva y siente, pum, o sea, siente algo. Eso no es como simplemente eliminarte, ¿no? Alguien me hace daño y puede surgir ahí como un, ¿no? Alguna cuestión. Ahí es donde empieza. Claro, una persona que ya va madurando y todo, pues también va disminuyendo su reactividad interior. Pero donde realmente está el asunto es en este segundo momento, en donde desde ahí empieza este combate espiritual, ¿no? Pero se ha de continuar con todos los estadios, porque el pecado se da sobre todo, como ya vimos, cuando la voluntad vacila, cuando ya, uy, la tentación nos gana. Entonces, en la sugestión basta la resistencia o la negación, la libertad interior. Por eso el combate espiritual es fundamental dirigirlo a esta segunda etapa porque es mucho más sencillo. O sea, es muy diferente. Voy a poner, vuelvo al ejemplo de la comida, ¿no? Si me surge esta sugestión de esta comida, que a lo mejor yo sé que me hace daño, etcétera, pero ahí voy. Es mucho más fácil combatirla en el momento en que surge y entonces le pongo un alto y gano en libertad interior a cuando ya llevo la mitad del plato comido y pues ya estoy súper inmerso y ya pues ya te lo acabas, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Si ya la voluntad vaciló, se nos recomienda la penitencia, ¿no? Es decir, realmente hacer algo en contra, ¿no? O sea, como la dirección contraria, ¿no? Justamente para ir sanando esto que provocó en el alma, el desorden tiene que de alguna manera sanarse interiormente, entonces penitencia, ¿no? Como ayuno, más oración, justamente para embalsamar el corazón, ¿no? Y que la cosa no quede así. Paulatinamente la Z va a ir adquiriendo experiencia en el combate espiritual. Muchas veces va a caer, muchas veces va a ser tentado, pero se va a ir recuperando una y otra vez gracias al amor que experimenta hacia Dios y que sabe, por fe, la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué es una pasión? ¿No? Que ya salió anteriormente. Cuando una persona cae, sucumbe a la influencia demoníaca, paréntesis, aquí no es demoníaco en el sentido esotérico, es los pensamientos son demoníacos en el sentido en que dividen a la persona, diablo el que divide. Entonces cualquier pensamiento, tentación, etcétera, nos hace perder en libertad. Ese es el asunto. Vuelvo a lo mismo. Lo que está en juego, lo que está en disputa es la libertad, la voluntad de la persona. Y entonces, cuando cedemos, cuando sucumbimos a la tentación, perdemos libertad interior, que es la que necesitamos para unirnos con Dios, para decir este sí como María en la encarnación. Y entonces la noción de pasión nos refiere a pasividad, a esclavitud, sufrimiento, desintegración y muerte. Y se habla pues de dos tipos de sufrimiento. La pasión provoca esclavitud, como ya decíamos, produce hábito y más bien nos ponemos al servicio de esa pasión y nos desintegra. También nos desintegra, es decir, nos divide internamente y lo que queremos más bien es unificarnos internamente para ser más semejantes a Dios, ser más monos, monje, estar en esta simplicidad interior. Las pasiones nos atraen pero no tienen todo el poder que pensamos. En realidad, el máximo poder lo tienen nosotros, y esto es muy poderoso. O sea, nos dice Sofroni y San Silvano que no hay nada en el mundo que le pueda ganar a la libertad humana. Es la libertad la que se pone zancadilla. O sea, cuando la libertad humana cede, es la libertad humana. Entonces, o sea, a ver, no es la tentación la que le gana a la voluntad, sino la voluntad la que decide hacerle caso a la tentación. Si la voluntad le dice no a la tentación, no hay tentación que pueda ganarle la libertad. Ese es el asunto. Y entonces, sin embargo, cuando la voluntad cede, es cuando parece que la persona eh, se convierte en poseída. Y entonces, claro, nosotros nuestras figuras de posesos que tenemos en la imaginación por películas y por cosas por el estilo, pues son estas posesiones demoníacas, ¿no? Pero aquí es algo mucho más cotidiano, cuando nos sentimos poseídas, poseídos por la ira, por la lujuria, por la gula, o sea, desórdenes internos que hasta a veces después podemos ver con distancia y decimos,
chale, es que no era yo, no estaba en mis casillas, no estaba, digamos, no tenía las riendas de mi vida en aquel momento, ¿no? Estaba poseído por esa pasión. Pero lo complejo es que cuando optamos por esa pasión, cedemos la libertad, nos posee, nos ponemos a su servicio y la persona poco a poco, paulatinamente, se va convirtiendo en eso. Un poco así como con la frase, dime qué comes y te diré quién eres, o este tipo de frases, va por ahí. O sea, dime qué pasión te domina y te diré quién eres, porque vas a hacer eso. Y por eso, por ejemplo, en el mundo védico, ¿no? Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, en tradiciones indias, eh, tienen imágenes bien potentes de qué animal eres, dependiendo, pues, qué pasión te domina. Entonces, si te domina, pues, el apetito, la gula, si te domina el placer sexual, si te domina el dominio de los demás, eres un animal diferente. Es la manera en explicar en qué se va convirtiendo la persona. Te vas convirtiendo en un perro, te vas convirtiendo en un jabalí, te vas convirtiendo en un mono metafóricamente hablando. Obviamente, los animales pues no tienen pasiones porque justamente no están configurados de esta manera. Eh, pero es como el arquetipo, ¿no? O sea, el tigre pues es esta sed insaciable pues de carne o etcétera, ¿no? O sea, cada uno pues con una pasión metafórica. No es hablar mal de los animales, es nosotros, ¿no? Cómo nos dejamos dominar, ¿no? Siempre, toda tentación va a empezar por un elemento deleitable. Esto, pues porque el dinamismo del mal espíritu es súper estratégico. Ya lo decía Ignacio, que el mal espíritu es como un excelente estratega. También lo dicen los Vedas y lo va a decir toda tradición espiritual. El mal entra bajo apariencia de bien. Es una medicina que entra primero, o sea, o es una sustancia que entra como muy dulce y después te enferma. Es comida chatarra. Sabe bien, tiene una carga altísima de azúcar, pero te está matando. En esa misma lógica opera el mal, opera la tentación. Ante eso, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el método de oración? ¿No? Y ahí es un poco pues, lo que nos invita esta tradición del esicasmo. Primero, fijar el intelecto en el corazón. Toda la atención durante la oración va al corazón, incluso al corazón físico, ¿no? De manera metafórica hacia adentro, ¿no? Hacia el corazón físico. Eh, Cerramos todas las puertas del corazón, colocamos el espíritu, es decir, la atención, como centinela de la puerta de nuestro corazón para que no entre ninguna imagen o pensamiento proveniente del exterior, utilizando el nombre de Jesús o la famosa jaculatoria de la oración del corazón, Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, pecador. Entonces es lo que en la oración contemplativa conocemos como una de nuestras anclas, ¿no? O sea, es decir, es justamente este cierre de todos los sentidos, ir hacia adentro, que en términos del cristianismo oriental es ir hacia el corazón, a que poco a poco el intelecto y el corazón vayan haciéndose uno y ante cualquier investigación, o sea, yo voy repitiendo con un ritmo que va también armonizándose con mi respiración, Jesucristo, Jesucristo, o inhalo Jesús, exhalo Cristo, o repito completo, Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí un pecador. Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí un pecador. Y eso es como una raqueta de ping pong o de tenis que cualquier pelota, ¿no? Que representaría en esta metáfora los pensamientos, los raquetean, ¿no? Para afuera, se van para afuera. El nombre de Jesús, pam, me concentro ahí, me fundo con esta repetición del nombre de Jesús y de la respiración. Me fundo ahí, hasta que me voy simplificando y voy adquiriendo esta sobriedad espiritual que es la lucha contra las pasiones. Y aquí ya estamos en la oración pura, ya no estamos en el mundo de los dos primeros modos de oración. Si se dan cuenta, ya no es en esta repetición del nombre de Jesús, habiendo cerrado todas las puertas del corazón para que no entre nada, pues obviamente si me llega una imagen, por más bella que sea, no me voy a detener en ella. Vuelvo a la sabiduría budista.
Si en el Zazen, si en la práctica del Zen se te aparece Buda, mátalo. Aquí es igual, o sea, si tú estás en la oración contemplativa y de pronto ves a la Virgen María, déjala ir, ¿no? Por más bello que sea tu experiencia, déjala ir, porque cualquier cosa te va a sacar de ti. Y eso es un poco, digamos, lo que implica este tema de la vigilancia. No hay combate espiritual sin vigilancia constante. En cambio, digamos, si nosotros vivimos unas vidas, ya no solamente en la oración, sino en nuestra cotidianidad, volcadas hacia afuera, y hoy en día es el común de esta sociedad volcada en las pantallas, en la música, en el ruido, ¿no? En todo lo que nos distrae de nuestro interior, estamos sobreestimulados, sobreexpuestas a imágenes y a pensamientos, porque hay tantos estímulos exteriores que se producen muchísimos pensamientos e imágenes los cuales pues nos seducen y de ellos surgen los hábitos y todas las cautividades que ya hablábamos. Y entonces ya veíamos también cómo, si bien una persona que se va simplificando en humildad se va asemejando a Dios, ¿no? Esto de ser imagen y semejanza, si no es así, sino más bien le dedica toda su energía a una o a muchas de sus pasiones, se va convirtiendo en estas pasiones, como decíamos del ejemplo de los Vedas y los animales, porque allí está toda su energía. Y aquí es donde quería llegar. Durante la oración contemplativa y cualquiera, pero ahorita estamos hablando de la oración contemplativa, oración pura, van a ir o pueden ir apareciendo experiencias extraordinarias y todas las tradiciones contemplativas nos advierten sobre sus peligros. El intelecto no debe de darle cabida a ninguna de ellas, ni aferrándolas, ni tampoco rechazándolas, simplemente dejándolas pasar. Porque si aceptamos cualquier pensamiento, sin importar cuál oscuro o luminoso que sea, nos va a perjudicar de igual grado. En este nivel no importa. No importa si el pensamiento, la imagen que se me vino es buenísima. Con eso voy a resolver mi vida y la vida del mundo. Si me viene en la oración y le hago caso, me voy hacia allá, ya me sacó de mi centro, ya me estoy yendo para otro lado, ya no estoy solo en Dios, ya no es esta nada sanjuanista, sino que ya me fui por otro camino, en el camino de las riquezas espirituales, o pues en el caso más obvio, si durante la oración me viene algo más bien negativo, pues estoy como queriendo luchar, me llega un miedo y estoy, no igual me saca, ¿no? Con estas es más fácil, no es más fácil liberarse de ellas, porque son también muy terribles, pero es más fácil comprender, porque naturalmente no las queremos, que no hay que apegarnos a ellas ni hacerles mucho caso. Pero con las positivas muchas veces es más difícil soltarlas, porque decimos, no, ¿cómo es posible? Si esto me está resolviendo la vida, si Dios me está hablando con esto. En los otros modos de oración sí. Y si estás haciendo tu examen diario a nivel ignaciano, tu examen de conciencia, si estás en un diálogo con Dios, ahí sí, perfecto. Déjate, digamos que surjan, apunta las mociones, perfecto. Pero durante la oración contemplativa, no, porque de lo que se trata es de irte simplificando hacia el centro. ¿Cuál es la propuesta entonces de San Silvano, habiendo ya compartido todo lo que hemos dicho? Subrayo este resumen de Sofroni. Mantener el corazón al abrigo de todo pensamiento exterior con la ayuda de la atención del intelecto en vistas a poder, una vez rechazadas las influencias exteriores, presentarse delante de Dios en oración pura. Ese es el resumen, ¿no? De todo lo que hemos expuesto. Pero hay más, ¿no? O sea, esto es el silencio del intelecto y otra cita, el camino de la oración pura comienza por la lucha contra las pasiones, ya lo decíamos, y a medida que se purifica el intelecto, se fortifica en el combate contra los pensamientos y se hace más estable en la oración. El corazón, liberado de la ceguera pasional, contempla las realidades espirituales con una claridad y pureza que van creciendo hasta la certeza de la intuición inmediata. Entonces, es lo que va ganando este proceso del combate ascético, del combate espiritual. Sin esta purificación no es posible la contemplación, por lo menos no sostenida, porque nos puede regalar Dios la contemplación, pero si nosotros no trabajamos nuestras pasiones, no purificamos interiormente,
se va, la gracia se va. Sobriedad de vida. Sobriedad de vida es fundamental. La oración, entonces, no se limita a estos espacios que yo entiendo por oración, en la mañana, mis 15 minutos, lo que sea. Tiene que ver con una sobriedad total en toda la vida. La ascética tiene que ver con eso. Y yo, quienes pues ya me han seguido en el blog Amanecer, saben que hablo mucho de la ascética contemporánea. Porque claro, no es lo mismo para San Silvano del Monte Athos, que vivió 50 años de monje en el Monte Athos, a nosotros que estamos y ya estamos en YouTube, significa que pues tenemos acceso a Internet y que de alguna manera estamos expuestos a todas estas distracciones del siglo XXI. Tenemos que descubrir y desarrollar propuestas ascéticas contemporáneas. Y en ese camino, pues justamente de lo que se trata es de limitar al máximo posible las impresiones exteriores, incluyendo las especulativas, sobre todo durante la oración contemplativa. Pero si no lo hacemos en la vida cotidiana, en la oración contemplativa lo único que va a pasar es como que se nos van a venir todas como avalanchas. Y no sé si les ha pasado, si alguien aquí practica la oración contemplativa, pero va por allí. O sea, es ¿de qué sirve, por ejemplo, que yo practique oración contemplativa si nada más es un momento al día y el resto del día me la paso en el celular, viendo TikToks y constantemente queriendo salir de mí? Además, me la paso yendo al cine y me la paso bien yendo a antros y llevo la vida así más exteriorizada posible. Ah, pero hago oración contemplativa. Bueno, de lo único que te va a servir la oración contemplativa es para ir purificando, pero esa es como la clásica, ¿no? Es como hacer dieta un mes y 2 meses volver a comer un montón, y luego dieta un mes y luego otra vez. Es la historia nunca acabar. Entonces, lo único que vas a hacer en la oración contemplativa es purgar lo que en el día te metió de imágenes y de pensamientos. Y nunca vas a llegar a una simplicidad más profunda. Tienes que ir soltando. Si realmente quieres una vida contemplativa, en la medida de las posibilidades de cada quien, soltar todo en la mayor medida posible esta vida totalmente volcada a la exterioridad, ¿no? Esto es el combate espiritual ascético por excelencia, la vigilancia interior permanente. Es la única que nos lleva a un estado de oración permanente. Y la esiquia para Silvano, entonces, no es la reclusión en un lugar desierto, sino la permanencia ininterrumpida en Dios. Fundamental. Fundamental porque, como decía, pues si bien están hablando particularmente a monjes, tampoco creamos que se trata solamente de ellos, sino de este monacato laico que queremos vivir también en la ciudad del siglo XXI, donde sea que estemos, en ese mismo proceso. Ahora, vuelvo a la problemática. ¿Y esto no suena a que es puro un ascetismo voluntarista? No, no es voluntarismo, no es la noción de que yo puedo crear o conquistar la gracia. La oración pura es es gracia. Pero hay que aspirar a ella. Y en tanto aspiramos a ella, vamos purificándonos, haciéndonos cada vez más semejantes a Dios. Es necesaria la compunción. Si no hay un arrepentimiento profundo de ya no querer vivir esta vida totalmente desenraizada de mi centro, de mi auténtica naturaleza, de ser hijo, hija de Dios, entonces el corazón no se une con el intelecto ni viceversa. Tiene que haber esta compunción. Y entonces, desde la lógica de la compunción, la oración no es una conquista de creyentes extraordinarios o escogidos, sino el estado religioso normal de cualquier persona que experimenta el arrepentimiento, el deseo de vivir realmente unido a Dios, rompe con algo adentro y se abre humildemente a Dios. Y eso es la experiencia, pues básicamente, de cualquier creyente cristiano. Etapas, solamente así como para ir redondeando. Se comienza la vida espiritual con la lucha contra las pasiones, y esto me recuerda al libro Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús, cuando sus monjas le piden que les enseñe a orar, y ella en el libro dedica un montón de páginas al principio sobre el cultivo de las virtudes, y en un momento dice: seguramente se están preguntando por qué llevo tantas páginas escritas sobre el cultivo de las virtudes en un libro que supuestamente tiene que ser sobre oración. Dice: hijas, es que antes de hacer mate hay que hacer jaque.
Para empezar la vida espiritual hay que empezar un ordenamiento interno, un combate espiritual. Muchas personas quieren saltarse eso, ir a una ayahuasca, ir a un retiro de no sé qué, y entonces ya me salto todo el proceso purgativo y me voy a ir directamente a fusionar con el absoluto. Pues a lo mejor tienes una experiencia de Dios, pero no se va a integrar en tu vida porque no está preparado tu estructura, tu arquitectura interior para asumir esa transformación, esa conversión. Entonces es fundamental empezar con esto. Después, las pasiones insatisfechas pueden provocar enfermedades y atormentar a la persona. Es muy común, pues, que después de, no sé, tiempo de celibato o de ayunos, etcétera, pues también, ¿no? O sea, es que es energía la que quiere hacer como salir desbocada y darle rienda suelta a las pasiones, ¿no? Porque si no las ordenamos, así funcionan. Y eso puede provocar enfermedades en algún punto, pero son enfermedades que son propias de una conversión, de una reestructuración, como una suerte de convalecencia posterior, una cuarentena o una operación que te va a dejar mejor, pero hay que pasar por cierto dolor postoperatorio, ¿no? Entonces, o la abstinencia, ¿no? Eras un alcohólico, eras un adicto al tabaco, a la nicotina, la abstinencia va a doler, pero valdrá la pena. Poco a poco, el hombre llega a la convicción de que no posee su propia vida, de que su vida está en Dios. Y esto es, en buena medida, el gran fruto de la oración pura. Y bien, con esto cerramos este video largo, complejo, muy nutritivo en torno a el combate espiritual en la oración según San Silvano del Monte Athos y Sofroni, su discípulo. Espero les haya gustado. Por favor, déjenos sus comentarios, sus preguntas, suscríbanse aquí al blog Amanecer, denle like a este video, si pueden compartirlo y vean los videos anteriores y próximamente estaremos continuando con este curso en torno a la figura, obra y doctrina, enseñanza de Silvano del Monte Athos. Muchas gracias, mi nombre es Elías González y nos vemos pronto aquí en el blog Amanecer.